Don Chambitas presenta Chambiología, un proyecto de podcast comunicado por Hugo Hernández. ¿Qué onda, compitas? Bienvenidos al quinto episodio de Chambiología, el podcast oficial de su compa Don Chambitas. El día de hoy tengo una invitada especial, otra vez de aquí de Colima, la ciudad en donde se graba Chambiología, y ella es Ana Castro, una chica que conozco ya desde hace muchos años, casi desde que entré a la industria tech, pero no voy a ser yo quien la presente, sino que se presente mejor ella. ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo te trata Colima? Hola, Hugo, muchas gracias por tenerme aquí. Me da mucho gusto verte y estar contigo. Pues todo muy bien, aguantando el calor, pero contenta de estar aquí. Ana, yo recuerdo haber entrado a tecnologías de información y a los pocos meses de haber entrado a esta industria, haber sacado una cuenta de Twitter e inmediatamente haberle dado follow a Animoto, porque es de las tuiteras colimotas más conocidas aquí en Colima, cuando pues comenzaba Twitter y todos nos queríamos conocer en persona después de leer nuestros tweets. Sí, recuerdo mucho eso, las reuniones que hacíamos para conocernos, para pues ya ponerle un rostro a lo que estaba, a la cuenta de Twitter, ¿no? Pero sí, muy buenos recuerdos. Sí, conocí a muchas personas que hasta la fecha sigo en contacto con ellos. Animoto, de todas formas, vamos a recordarlo al final del episodio, pero sus cuentas de redes sociales, así la pueden encontrar a Ana Castro. Pero vámonos a presentarnos ahora sí, Ana. ¿Quién es Ana Castro? ¿De qué equipo forma parte al día de hoy? Cuéntanos un poquito sobre ti. Soy Senior Software Engineer, trabajo para una empresa americana que se llama Litmus Software, desarrollando una aplicación web. Me dedico totalmente a tecnologías web y pues sí, ya tengo con ellos, como decía, 6 años y medio trabajando de manera remota, y pues sí, todo muy bien hasta el momento. Qué chido, Ana. ¿Cómo comienza tu carrera en tech? Pero bueno, igual y antes de platicarnos cómo comienza tu carrera fue en ingeniería en sistemas, ingeniería en telemática. Ingeniería en sistemas en el TEC de Colima. ¿Has de ser de las primeras programadoras aquí en Colima? Probablemente no, pero tal vez trabajando con tecnologías web probablemente, sí, o con stacks más modernos, probablemente sí. No de las primeras, pero sí de las más famosas, Ana. ¿Cómo fue que te motivas a estudiar la ingeniería en sistemas, Ana? ¿Qué te motivó? Pues fíjate que desde niña recuerdo a mi papá que me hablaba mucho como de tecnologías y de como cibernética y todo ese tipo de cosas. Y yo no entendía mucho, pero me llamaba la atención y recuerdo haber visto algunas películas de hackers y ese tipo de cosas, ¿no? Y como que en algún momento pensé, qué cool, o sea, todas estas personas que hacen esto. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaban las computadoras, obviamente, pero siempre me llamó mucho la atención y ya en la secundaria tuve un poco más de acercamiento con computadoras y pues me daba muchísima curiosidad el entender cómo funcionaba una computadora, ¿no? Y como todas las cosas que podías hacer con ellas. Pero pues en ese entonces la tecnología estaba muy limitada comparada con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero sí, de esa manera fue como empecé a relacionarme un poco más y pues más que nada el tratar de entender cómo funciona cómo funcionaba esa cajita, ¿no? Y todas las cosas que podía hacer con ella me daba muchísima curiosidad. Buenísimo, Ana. Egresas entonces de la universidad, ¿y cómo empieza tu carrera en tecnologías de información? ¿Directamente te vas ya a las aplicaciones web o hiciste antes algo de estar en web? Sí, mi primer trabajo saliendo de la carrera fue como analista de compras en una tienda departamental. Después de ahí, recuerdo que me salí porque no me llenaba tanto el ojo, pero pues bueno,
trabajo es trabajo, ¿no? Estuve unos meses, aguanté solo unos meses y ya después entré a trabajar en el área de sistemas en esa misma empresa. Y ahí fue donde empecé trabajando en un proyecto donde utilizamos, era para el área de cobranza y era un lenguaje de programación, no sé si lo ubicas, COBOL. Claro. Que ya creo que ya casi ni se usa, pero me tocó trabajar con COBOL en ese entonces y precisamente el proyecto en el que empecé con ellos me contrataron porque ya tenía yo algo de experiencia con web por proyectos de la escuela y todos sus programadores que tenían en ese entonces pues los tenían ocupados en otros proyectos y querían incursionar ellos con cosas web porque no tenían nada en ese momento. Entonces empezaron con un sistema de cobranza para la intranet. Entonces ahí fue donde yo empecé a colaborar en esa parte, en ese proyecto. Con la web. Uh-huh. Venga, y después tengo entendido que fue más o menos en el lapso que te conocí, cuando estas primeras compañías en Colima que comenzaron con Ruby, con específicamente el lenguaje Ruby, y al poco tiempo, ¿no? de que estas empresas comenzaron, pues entras ahí tú. ¿Empezaste como en un internship al inicio o cómo fue tu historia con Ruby específico? Sí, pues yo empecé a aprender por mi cuenta, tutoriales y cursos, etcétera. Cualquier herramienta que hubiera, yo la tomaba pues para aprender. Después tuve la oportunidad de trabajar con una compañía americana, pero estaba haciendo como una especie como de trainee o internship. Y pues fue realmente mi primer acercamiento de manera profesional a Ruby, porque ni siquiera era Rails. Y entonces ahí fue como que ya empecé a hacer un poquito más de cosas un poquito más detalladas, ¿no? Proyectos ya más en forma, con una metodología de administración de proyectos, etcétera. Entonces, después de ahí empiezo a trabajar con pequeñas empresas aquí y allá, pequeños proyectos freelance. Y pues finalmente entré a trabajar a lo que era Crowd Interactive, y pues ahí estuve, después se volvió Magma Labs y estuve aproximadamente 4 años y pues ahí fue como que mi mayor exposure en esas tecnologías, ¿no? Qué chingón, digo, sí, es bien sabido en el mundo IT en Colima que toda la gente programadora pues pasa por Ruby, ¿no? Alguna vez, ahora sí que lo hemos bautizado como el lenguaje local, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo fue el proceso de estar en otras tecnologías antes de Ruby y luego que llega a ti Ruby? ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿Se te facilitó? ¿Cómo lo encontraste? Sí, fíjate que yo pasé de trabajar con .NET, que también pues tiene su parte web, pues ya pasé a Ruby y pues fue, bueno, Ruby y Rails. Y pues realmente fue como un cambio así enorme porque pues simplemente la sintaxis de Ruby, todas las librerías que te ofrece, pues para alguien que va empezando es muy amigable, ¿no? Es como estar, haces un programa y pareciera como que estás platicando en inglés, estás dando instrucciones en inglés, ¿no? O sea, es como que casi estás platicando. Entonces, para alguien que va empezando es muy amigable, entonces pues fue perfecto para mí, ¿no? El empezar de esa manera. Además de que la comunidad de Ruby y de Rails en México estaba creciendo, particularmente aquí en Colima, entonces había meetups, había mucha gente compartiendo conocimiento, dando cursos, etcétera. Entonces era muy fácil, sí, relativamente fácil aprenderlo por tu cuenta sin necesidad de haberlo aprendido en la escuela. Entonces, pues sí, creo que sí me considero afortunada porque tuve acceso a muchas herramientas y contacto con personas que compartían lo que sabían en ese entonces. Excelente, Ana. Ruby, entonces, ¿es un lenguaje que recomiendas a la gente que quiere iniciar en programación? Sí, definitivamente sí.
Te podría decir de algunos otros lenguajes también que son amigables para alguien que va iniciando, pero sí, particularmente Ruby sí lo recomendaría. Venga, al día de hoy, Ana, ¿sigues utilizando Ruby en la empresa en la que estás? Así es. Sí, 6 años en esta empresa, dices ya, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque pues pasaste ahora sí que de una empresa local, lo que fue Crowd Interactive, que bueno, que tiene sus clientes también americanos, pues tenía, pero ahora ya estás directo, tengo entendido, con la empresa americana, ¿verdad? ¿Cómo fue esa aventura de incorporarte a una empresa ya directamente americana? Sí, pues todo empezó porque yo quería trabajar con una empresa de allá, más que nada por mejorar mi inglés. Y aquí donde yo trabajaba, sí tenía contacto con clientes americanos, pero no era lo mismo. O sea, realmente nos llegaban los requerimientos de ellos, teníamos ciertas reuniones con ellos, pero la mayor parte del tiempo todo era con gente que estaba ahí en esa oficina, pues todo en español, obviamente. Entonces, yo siempre como que tuve el gusanito de aprender más y de hablar más fluido y de, no sé, abrirme las puertas con el inglés. Y pues fue cuando empecé a buscar y a prepararme para las entrevistas, a mejorar mi inglés, y pues ya finalmente di con esa empresa, o más bien ellos llegaron a mí a través de un sitio que se llama hired.com. Y pues ahí lo que haces es como una especie de LinkedIn, pero las empresas pagan para ver los currículums de las personas, y creo que es nada más enfocado a gente de tech, me parece. Entonces subí mi currículum ahí y las empresas me empezaron a contactar, y sí, tuve varias entrevistas con empresas de San Francisco, de muchas partes de Estados Unidos y algunas de Europa, hasta que finalmente se concretó con Litmus. Qué interesante, Ana. Tú estabas aquí en Colima cuando te contactan, ¿verdad? Porque hay una parte de la historia de Ana que a mí me tocó vivir con ella, que vivió en Los Ángeles, ¿no? Cuando recién comenzaste con esta empresa. Entonces, al ser tú seleccionada para esta empresa, ¿te piden ellos que te muevan a Los Ángeles o tú te mueves por tu cuenta? No, más bien fue como algo mío, pero el hecho de que era un trabajo remoto, me daba la posibilidad de vivir en donde yo quisiera. Entonces fue cuando se me prendió el foco y dije, pues me voy, ¿no? Entonces... Qué aventada. Sí, precisamente el hecho de querer aprender más inglés, pues aproveché la oportunidad de poderme mover, y pues me quise ir a un lugar donde ya lo viviera día a día, ¿no? O sea, donde tuviera que comunicarme en inglés para todo, y obviamente eso, esperas que eso te haga mejorar, ¿no? Entonces, pues es lo que hice y me fui. Afortunadamente la empresa fue muy flexible conmigo en cuanto a darme el papeleo necesario para yo conseguir la visa de trabajo. Entonces así fue como conseguí irme para allá. Qué chingón, Ana, qué chida historia. Y les digo que me tocó vivirla porque en un paseíto que por ahí yo andaba en Los Ángeles, pues por ahí algunos días, algunas noches, Ana me hospedó ahí en Los Ángeles, bien divertidos días. Ana, regresando a tu historia, si entonces entiendo que cuando te contacta Litmus para que apliques a su vacante, entiendo lo que me platicas, que todavía tu inglés no era tan fuerte, digamos, como lo es ahora. ¿Qué sientes tú que fue entonces algo crucial, algo importante para que te seleccionaran? ¿Qué aportaste chido en aquel entonces en la entrevista? Creo que mucho tuvo que ver su proceso de reclutamiento. Creo que yo ya estaba en un punto en que yo pensaba, bueno, esto es una negociación entre los dos, no es nada más si ellos me quieren a mí. Yeah. Yo empecé a pensar, ¿también yo quiero trabajar con ellos? ¿No? Entonces yo ya me empecé como a fijar en ciertos detalles, en entrevistas que iba teniendo, tanto con ellos y con otros. Yo iba ya empezando a identificar cosas que decía, bueno, quiero realmente trabajar con esta empresa, me gusta esta cultura, es el tipo de proyectos que me van a emocionar, el tipo de gente de la que puedo aprender o con quien puedo colaborar. Entonces, con ellos sí lo vi.
Y pues bueno, te digo, no era mi inglés perfecto, pero creo que fue una conversación, con ellos era más que nada una conversación de conocernos. Claro, tuvimos una entrevista técnica, o una o dos, no recuerdo, pero si yo algo no sabía, yo decía, ¿sabes qué? Creo que se puede hacer de esta manera, no estoy segura, pero creo que se puede hacer así. Si algo yo no sabía de plano, ¿sabes qué? No lo sé. Y ellos siempre me decían, ok, mira, te explicamos, creo que lo puedes hacer así, así. Y eso me gustaba mucho, ¿no? O sea, que era más una plática, más que una evaluación y un checklist, ¿no? Ajá, entonces creo que la persona que me entrevistó hasta el momento es mi manager. Entonces creo que desde las primeras entrevistas él y yo congeniamos muy bien y siempre ha sido con la colaboración en mente, ¿no? Y con teniendo a todo el equipo y al proyecto y a los usuarios en mente, ¿no? O sea, siempre que cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿no? No se trata de yo sé más que tú o yo puedo hacer más que tú, sino cómo podemos hacer que el trabajo o que este producto sea mejor para nuestros usuarios, ¿no? Siempre con eso en mente. Ana, siguiendo con tus habilidades, a mí siempre me ha gustado tu estilo y tu ojo que tienes en las fotos. Bueno, es que pues te sigo en redes sociales así. Entonces también me hace pensar que podría ser muy buena en front-end, ¿verdad? Pero eres más back-end, te entiendo. ¿Alguna vez te has considerado también full stack o solamente al día de hoy haces de un lado del desarrollo? ¿Te refieres como a la parte de visual, diseño, todo eso? Fíjate que sí me gusta mucho, pero no lo he explorado realmente. Ajá, sí. Sí, en algún momento tuve como la curiosidad de incursionar en esa área, pero yo, por ejemplo, hasta el momento hago full stack, pero no hago la parte de UX, UI, todo eso. Eso yo no es algo que yo haga directamente. Sí tenemos, afortunadamente en mi equipo sí tenemos como, sí nos piden como opinión y podemos dar ciertos puntos de vista, pero al final de cuentas los expertos, los diseñadores y la gente de UX son los que se encargan de tomar las decisiones finales, ¿no? Okay. Pero no, sí, o sea, realmente sí lo que hago es backend y frontend un poquito también. Sí hago, pero no en términos de diseñar. Pues. Okay. ¿JavaScript? Sí, JavaScript. Ajá. Okay. Entonces si eres full stack developer. Sí. Yeah. Sí. Yeah, qué chingón. Y también, bueno, continuando con el tema de la historia, de tu historia en tu actual empresa Litmus, pues en algún punto te vienes a Colima, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando desde aquí, desde Colima, para una empresa internacional, Ana? Hace rato me decías, antes de empezar la grabación, pues, que de todo no sé cuántas personas sean actualmente en la empresa, aproximadamente. 170 más o menos. 170 personas en tu equipo me refiero en la empresa total, y eres la única persona mexicana y desde Colima. Yeah. ¿Cómo es tu experiencia siendo la única persona pues, de México en todo este tema cultural, ¿no? Que hay gente del mundo en tu empresa. Sí, pues mira, realmente son la mayor parte americanos y algunos europeos, pero me considero muy afortunada de que al menos mi equipo es muy abierto a otros puntos de vista, a otras culturas, a conocer más de lo que ellos, más de lo que es su país o su propia cultura, ¿no? Es gente muy abierta. No tengo realmente ninguna experiencia negativa como de decir, ay, no, por ser mujer o por ser mexicana me han hecho menos, ¿no? Realmente no lo he experimentado. Entonces, por ese lado me considero muy afortunada. Qué buenísimo, porque pues en una industria en la que el hecho de que una mujer viva una muy buena experiencia, pues habla de una empresa en la que pues la gente quisiéramos aplicar, ¿no? Sí. Qué chingón. ¿Estás
remota en esta empresa desde antes de pandemia, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces eso también favoreció mucho a que en la pandemia que se nos cruzó, pues que todo haya sido normal para ti, ¿verdad? Exacto. Sí. Nada más fue el cambio de ciudad, digamos, la diferencia. Sí, de hecho yo me regresé de Los Ángeles en unos 3 meses antes de que iniciara la pandemia. Entonces, Qué bueno. sí, entonces yo desde el inicio, ellos me dijeron, el trabajo es remoto. Nunca lo había hecho como a este nivel, porque aunque trabajaba con clientes americanos, siempre iba a una oficina, ¿no? Donde estaba el equipo de desarrollo. Pero ya el estar en mi casa y el estar, pues, toda la comunicación asíncrona muchas veces, entonces sí, al principio sí fue un reto, pero pues ya después, como dices, cuando llegó la pandemia realmente no fue nada para mí en el aspecto de cambios en mi manera de trabajar, ¿no? Qué chingón, qué chingón. Y no sé, algo tiene Colima, Ana, que muchas personas que tenemos la oportunidad como tú o como yo de vivir en donde sea en el mundo, decidimos vivir aquí. Sí, pues es que es la calidad de vida, yo creo, que tienes aquí, la calidad de vida, que todo está cerca, relativamente barato comparado con otras ciudades del país. Ana, cambiando un poco el tema de tu chamba y todo, se sabe también que en Colima, y creo yo que se permeó, es la palabra, ajá, a diferentes partes del país, la comunidad Women Who Code, que es una comunidad que impulsa o que enseña a otras mujeres a programar, pues fue impulsada en parte por ti aquí en Colima, ¿verdad? ¿Quieres compartir un poco esa historia de cómo comenzó Women Who Code? Sí, pues bueno, Women Who Code es una organización que nace en San Francisco, California, y pues la idea de ellas es tener diferentes chapters o como grupos en diferentes ciudades alrededor del mundo, y pues ahora sí que pues apoyar a las mujeres y como promover e inspirar a que más mujeres ingresen o incursionen en la tecnología, ¿no? Entonces, precisamente Esteban, quien ya tuviste en un episodio anterior, fue quien me comentó a mí y a otras compañeras de Magma si nos interesaba abrir un capítulo aquí en Colima, y pues nos pareció buena idea y lo iniciamos. Éramos 4 las que estábamos encargadas de los meetups, del contenido, de los cursos, etcétera, ¿no? Y pues sí, creo que fue la primera comunidad de chicas programadoras que hubo aquí en Colima y yo creo que también de las primeras que hubo en México. Sí. No quiero decir que la primera, pero sí fue de las primeras. Ya después vinieron pues grupos muy exitosos en Guadalajara, en la Ciudad de México, ni se diga, en Mérida. Pero sí, creo que fuimos de las pioneras nosotros aquí en Colima y pues fue una muy buena experiencia. Creo que la llevamos, al menos nosotros, un par de años. Creo que ahorita la comunidad sigue organizando eventos. Ya son otras chicas las que liderean el grupo. Pero sí, definitivamente creo que se abrió una puerta ahí, una oportunidad interesante para las chicas. Bien cabrón, Ana. Yo de repente vi que esta comunidad, pues en ese entonces no vivía en Colima, pero seguía el fanpage o en alguna red social y veía las reuniones. De hecho, creo que la última reunión cumplieron como 9 años, ¿verdad? Ajá, porque se fusionó con Codificadas, algo así, esta comunidad. Y pues, como tú dices, no solo se quedó en Colima, ¿no? Se inspiraron a que otras chicas en ciudades como Mérida abrieran su apartado. No recuerdo cómo le llamaste. Capítulo, capítulo, exactamente, su chapter en su ciudad. Qué orgullo debe ser para ti, ¿no? El haber iniciado una comunidad que ahora ya está en diferentes partes. Ana, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría, Ana, ahora ya con, pues si te fijas y volteamos atrás, Ana, tienes muchos logros, ¿no? Pues
vives en donde quieras vivir, trabajas por una empresa bien respetuosa, bien incluyente. Después de estos logros, ¿no? Y llega una edad en la que me decías también ahorita, ¿no? Uno busca ya la comodidad, uno ya empieza a buscar otros detalles, ya no tanto lo que ganas, sino lo que a ti te deja el estar en un proyecto. Ya después de haber logrado tanto, Ana, ¿qué te gustaría que siga para ti en tu vida, específicamente el lado de tu vida profesional en tecnología? Creo que para un programador después de cierto tiempo llega como esa disyuntiva de, bueno, ¿me hago manager o me hago programador, ¿no? Y cualquiera de los dos caminos está bien, ya depende de los intereses de cada persona, de las skills que quieras desarrollar. Yo en lo personal, la parte de management no me llama tanto la atención. Considero que ya cuando te vas para esa área, ya es como dejar un poquito de programar y de hacerlo técnico para ya dedicarte más al lado humano, a organizar, a planear, a manejar el personal, etcétera, ¿no? No es algo que a mí me llame mucho la atención. Yo prefiero seguir desarrollando la parte técnica, tal vez en algún momento llegar a un puesto de software architect. No sé, por ahí va la cosa. No te puedo decir exactamente qué es lo que va a venir, pero por ahí van mis intereses, ¿no? Oye, Ana, pues yo he visto, ahora que he estado yendo a universidades a dar esta charla del currículum, bueno, específicamente aquí a la Universidad de Colima, que cada vez hay más chicas estudiando sistemas, ¿no? Estudiando telemática, eso está bien chido. No sé si en tus tiempos era también la misma cantidad, pero fui a un salón de telemática en que casi estaba equilibrado el género de la gente que estaba estudiando en creo que era séptimo semestre de aquí de telemática. En tu caso, Ana, si tuvieras que regresar el tiempo, o si pudieras más bien regresar el tiempo, ¿qué harías diferente o qué le dirías a esa versión de tu Ana más joven para llegar a estar donde estás ahora, pero todavía en un nivel más pro, o para inspirar a otras chicas en este mundo de tecnología? Bueno, uno de los consejos que me daría a mí misma es el aprender inglés. Sí. Me diría que pues no ignorar esa parte, y porque eso me va a abrir muchas puertas, ¿no? Creo que es uno de los principales o de los consejos más valiosos que daría, o bueno, no sé si valioso, importante, es relevante. Eso, el aprender inglés, el no tener miedo de preguntar, ¿no? O sea, de no quedarte callada, de hablar y decir tu opinión. No te dejes llevar por el síndrome del impostor, porque eso es muy común y a mí todavía me pasa, pero después te das cuenta de que pues no es así, realmente no eres un impostor, sino que realmente estás ahí en ese lugar porque las personas que están contigo ven tu valor y ven lo que tú puedes aportar, ¿no? Que no es una suerte o que no es una coincidencia, ¿no? Ana, si te informas, pues te das cuenta que de las primeras personas que trabajaron en programación fueron mujeres. Incluso la otra vez descubrí un cartel de aquí, vámonos a lo local, de aquí de México, creo que era de los 70s, de mujeres trabajando en temas de tecnología, y era un cartel como tipo de reclutamiento, pues, que invitaba a más mujeres a trabajar, creo que en IBM o no recuerdo qué organización. ¿Qué le dirías tú a las mujeres también que quieren por ahí formar parte de esta industria, pero que muy probablemente no se atreven porque creen también que es más para hombres, pero que ya lo vivimos nosotros en la realidad, que no lo es? Sí, creo que les diría que se acerquen a las comunidades de chicas developers. Ahorita hay muchas casi en todas las ciudades, o al menos en las ciudades más grandes pues las hay. Que se acerquen a ellas, que empiecen a convivir y a asistir a los cursos, a conocer de las experiencias de ellas, y pues que no tengan miedo de aplicar, ¿no? Y de aprender por tu cuenta, porque creemos todavía de que
pues esto lo tienes que aprender en la escuela y si no te lo enseñan en la escuela, pues no estás capacitado, ¿no? Yo te puedo decir, el chico que es el VP de ingeniería en mi empresa, él aprendió por su cuenta, no tiene una carrera como tal. Entonces, es uno de los ejemplos que yo recuerdo mucho. No se necesita un título para poder hacer esto. Claro, hay empresas que todavía te lo piden, pero la gran mayoría ya no. Entonces, no sientas que porque no tienes un título no vas a poder hacerlo. Puedes aprender por tu cuenta y puedes aprender muchísimas más cosas de las que te van a enseñar en la escuela seguramente. Básico para programar, Ana, ¿qué habilidad debería tener una persona? Por ejemplo, ser muy buena en matemáticas. No necesariamente, yo no me considero que soy tan buena en matemáticas realmente. Creo que sí necesitas como ciertas habilidades como del pensamiento abstracto que te dan las matemáticas, pero no necesariamente tienes que ser bueno. Creo que te tiene que gustar, tienes que tener paciencia, creo que sí es mucho sobre dedicación y un poco de pasión también. Sí, pero sí, sobre todo te tiene que gustar porque puede llegar a ser muy frustrante. De repente no sabes por qué no te funciona algo o no sale como tú quieres, entonces tener mucha paciencia y pues realmente tener la disposición de dedicarle el tiempo, de aprender cosas nuevas y de ser flexible porque pues todo el tiempo están saliendo nuevas tecnologías, nuevas herramientas, entonces es como tener esa mente flexible para aprender cosas nuevas y tal vez dejar de lado lo que muchas veces usaste, ¿no? Claro. ¿Que te guste la ciencia, muy probablemente? Sí, no diría que es un requisito, pero sí es algo que es muy común entre la gente de tech. Claro. Sí. Y bueno, también ciencias bien amplio, ¿no? Están ciencias, sí, biología, claro, qué sé yo, ¿no? En este caso, ciencias computacionales, ¿no? Es lo que al menos te debe de interesar, como tú dices, te debe gustar, ¿verdad? Sí. Qué chido. Ana, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas. También muchas gracias a la gente por llegar hasta este minuto de Chambiología. Recuerden que si quieren continuar con más información, con seguir en contacto incluso con nosotros, a Ana Castro la pueden encontrar en redes sociales como Animoto. Sí, y pues bueno, aquí su compa Don Chambitas en redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Denle también, si les gustó este episodio, like y share y suscríbanse a este canal de YouTube como Chambiología, que también estamos en Spotify. Muchísimas gracias y Ana, otra vez muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Hugo. Un gusto. Un gustazo. It's the first step out of bed. When the clouds start rolling in, when the flowers lose their heads. Este episodio de Chambiología fue presentado por Don Chambitas.